Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la sede de ELDA, Universitaria de ELDA, al Secretariado de Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, como responsable también de toda la actividad que se lleva más allá del campus y llega a todo el territorio, y sobre todo también a las instituciones, tanto al Ayuntamiento de ELDA y en este caso al concejal de relación de patrimonio, de relación con la universidad, de las universidades, y al director general, que agradecemos infinitamente que nos acompañe. Sobre todo porque, bueno, buena parte de la tramitación de la ley pues ha tenido, además de la nueva ley del síndic, ha tenido que ver con todo el trabajo que se lleva en la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y sobre todo desde la Dirección General que lo ocupa. Con lo cual, gracias por acompañarnos y sobre todo por darnos la oportunidad de estar aquí. En primer lugar, decirles que nuestra presencia aquí, mi compañera Nuria Ortiz, que es técnica y asesora en el Síndic de Greuges, como yo misma, estamos aquí en representación del Alto Comisionado de las Cortes Valencianas, que es el Síndic de Greuges y que ostenta en estos momentos Ángel Luna. Es realmente quien nos dirige a todo el gran equipo que formamos el Síndic de Greuges y que trabajamos pues, en pro de algo que se ha repetido ya aquí esta tarde, de esa defensa de derechos y libertades de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, sobre todo en aquellos ámbitos en los que tiene que exigir esa defensa de derechos y libertades relacionados con la administración local o la administración autonómica. Ese es nuestro marco de referencia. Cómo se relaciona el ciudadano con la administración local o autonómica y qué posibles circunstancias, en qué posibles circunstancias se pueden producir esa vulneración de derechos y libertades que, bueno, como podemos entender, a lo largo de la historia, sobre todo de los 40 años prácticamente que aparece el Defensor del Pueblo General, y desde el año 88 aparece en la Comunidad Valenciana el Síndic de Greuges, 1988, el Síndic de Greuges, pues la sociedad ha avanzado mucho en derechos y sobre todo libertades, pero eso no quita para que siga siendo tan importante hoy como hace esos años y en estas circunstancias, sobre todo estatutarias y de modelo autonómico, y sobre todo de nuevas normas y nuevas leyes que han ido surgiendo, que sigamos velando por esos intereses del ciudadano. Como se ha dicho también, y ahora entraremos de lleno ya en ello, somos una institución que consideramos desde el Síndic que todavía no se nos conoce lo suficiente y que el ciudadano no utiliza todavía la cantidad necesaria, los recursos que están a su disposición. Muchas veces porque desconoce cómo, en qué contexto y qué caminos o qué vías hay para hacerlo. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a explicar aquí y sobre todo tratar de despejar una serie de dudas que queremos que permitan que cada vez más lleguemos a la ciudadanía. Por lo tanto, antes vamos a dar paso luego a las preguntas y a las dudas que tenga o bien el público aquí presente, a los que agradecemos el esfuerzo por estar aquí, como todos aquellos que nos están siguiendo en abierto, pues antes de tratar de responder, vamos a explicar un poco cuál es ese contexto, ese medio para llegar al Síndic y todos los procesos, y luego, pues, qué duda cabe, si hay alguna cuestión que resolver, entraremos en ella. Entonces, le voy a dar paso, no le voy a quitar más tiempo a Nuria, y de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad y por su presencia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nuria.
reitero el agradecimiento de la Junta, autoridades y al público aquí presente y el que nos escucha online. Y sobre todo agradezco la oportunidad personal y como miembro de la institución de dar a conocer el trabajo que realizamos, que yo creo que es muy bonito y que además es un recurso a disposición de la ciudadanía poco utilizado. Voy a intentar explicar lo mejor posible todo el trabajo que llevamos a cabo para que al final de esta conferencia pues seamos un poquito más conocidos y por tanto un poquito más útiles a la sociedad. Bien, el título que hemos elegido, lo tienen ahí, es el Síndic de Greuges, defensor de los derechos y libertades de la ciudadanía en la Comunitat Valenciana. Y es que eso es lo que es el Síndic de Greuges. El Síndic es, en términos generales, una institución garante de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y a partir de esa afirmación genérica yo voy a tratar de explicar cuestiones como la naturaleza jurídica de la institución, cómo se nombra el síndic para que ustedes lo sepan, quién puede presentar una queja en el síndic, sobre qué se puede quejar uno al síndic y sobre qué no, cuál es el procedimiento de tramitación de las quejas en la institución, en el que trataré de detenerme para que tengan un conocimiento suficiente sobre eso, que es importante, y terminar hablando, en todo caso, de las resoluciones del síndic, de las resoluciones que emite el síndic cuando acaba las investigaciones que lleva a cabo y, sobre todo, que es lo más importante y en lo que a mí me gusta mucho detenerme, en los efectos que tienen las resoluciones del síndic. Bien, tenía pensado empezar por advertirles, aunque ya lo han hecho todos los que han tomado la palabra antes que yo, que recientemente se ha aprobado una nueva ley reguladora de esta institución. Como ya se ha dicho, viene a sustituir a la norma que regulaba el Síndic de Greuges, que era de 1988 y que desde entonces ha permanecido prácticamente inalterada. Digo, no está en vigor, se ha publicado, no está en vigor, pero entrará en vigor próximamente porque la disposición final tercera de esta norma establece que entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y eso ocurrió el pasado 31 de marzo, con lo cual lo que yo voy a hacer a lo largo de toda mi exposición es hacer constantes referencias a las modificaciones que introduce esta ley en comparación con la norma que teníamos antes, porque yo creo que es la forma más clara de situarnos en el nuevo marco jurídico que tiene el Síndic de Greuges. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver un vídeo que se elaboró en el seno de la institución, precisamente se elaboró hace ya algún tiempo, precisamente con la finalidad de divulgar y dar a conocer el trabajo que en esta institución se realiza. Por cierto, la nueva ley dedica un título íntegramente nuevo, el título sexto, a las labores de promoción y de difusión, no solo del papel del Síndic de Greuges como defensor de los derechos y libertades de la ciudadanía, sino también de aquellas actuaciones que por su trascendencia social merezcan ser resaltadas. Hace referencia ese título sexto a la colaboración de los medios de comunicación social y también a los convenios con la Consellería de Educación para dar a conocer esta institución tanto al alumnado como a los profesores. Como hemos estado hablando de lo poco conocida que es, pues me ha parecido oportuno en este punto hacer referencia a ese importante título sexto que a mí me parece muy acertado que introduce la nueva ley. Vamos a ver el vídeo. El vídeo es muy cortito. Es muy pedagógico, a mí me gusta mucho ponerlo porque yo creo que nos sirve para situarnos y afrontar ya después desgranando cada cosita que se dice o incidiendo en los determinados aspectos de una manera más profunda, pero nos permite tener una visión general. ¿Conoces el Síndic de Greuges? El Síndic de Greuges es el defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana. Nuestra labor es vigilar que se cumplan y respeten los derechos y libertades de las personas recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. En el Síndic investigamos las quejas que presentan las personas que tienen algún problema con la administración local o autonómica. Ayuntamientos, diputaciones, consellerías o bien organismos o empresas que prestan servicios públicos.
Tengo un niño con autismo y no tiene el apoyo suficiente en su colegio. Llevo un año de espera para mi operación y no hay forma de que me llamen. Hace más de 3 meses que solicité una información al ayuntamiento y todavía no me han contestado. Estoy desesperada porque hace tiempo que solicité las ayudas para la dependencia y no hay manera de que me resuelvan el expediente. También podemos iniciar investigaciones de oficio, es decir, sin que nadie nos lo pida y tras detectar una posible vulneración de derechos. El síndic es políticamente independiente, no depende de la Generalitat y actúa con objetividad, imparcialidad e independencia, prestando a la ciudadanía un servicio público totalmente gratuito. Niñas y niños, mayores, personas en situación de dependencia, inmigrantes, todas las personas o colectivos pueden acudir al síndic sin ningún tipo de distinción. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo, solo tienes que explicarnos tu problema por escrito y hacérnoslo llegar como prefieras. A través de nuestra web, por email, personalmente en nuestra sede, por carta o por fax. Ojo, no olvides plantear tu caso en primer lugar ante la administración correspondiente, enviarnos copia de todo y facilitarnos tus datos de contacto. En 10 días desde el síndic te comunicamos si te podemos ayudar. En caso afirmativo, ya nos habremos dirigido a la administración para investigar tu asunto. Desde ese momento podrás consultar en nuestra web todos los pasos que vamos dando para resolver tu queja. Para ello, solo tienes que solicitar en elsindic.com tu clave de acceso. Eso sí, si tienes un problema con un comercio o con un particular, o el caso está ya en los juzgados, no podremos intervenir, pero te indicaremos dónde puedes acudir para solucionarlo. Ten en cuenta que en el Síndic no podemos asesorarte jurídicamente. Y si tienes dudas, siempre puedes llamarnos al teléfono gratuito 900-210-970. Con tu queja ante el síndic, además de resolver tu problema, estás ayudando a que la Administración ofrezca un mejor servicio, mejorando así nuestra sociedad. Detrás de cada queja solucionada hay un derecho restablecido. Recuerda, si tienes un problema con la Administración, ven al síndic. Pues, bueno, habéis visto, era muy cortito y a mí me gusta porque lo que he dicho, ¿no? Creo que sirve para situarnos. Bueno, quiero hablar brevemente, muy brevemente, porque enseguida pasaré a lo que yo creo que es la parte más importante, pero sí que quiero mencionar al menos que el antecedente es el ombudsman del Parlamento sueco, que fue nombrado en 1809. El ombudsman se configuró como un mecanismo especial del Parlamento sueco para impedir los abusos de la Administración, impedir que los abusos de la Administración perjudicaran a los ciudadanos. Y a partir de ahí se produjo un proceso de internacionalización del ombudsman, extendiéndose a los estados democráticos. En España la institución del defensor del pueblo está recogida en la Constitución española, en el artículo 54 de la Constitución española, y en nuestra comunidad autónoma, en el Estatuto de Autonomía, la figura del síndic de Greuges se recoge en el artículo 38. Yo no voy a leer muchos artículos, pero me gusta leer este. El síndic de Greuges es el alto comisionado de les Corts, designado por estas, que velará por la defensa de los derechos y libertades reconocidos en los títulos primero de la Constitución y segundo del presente Estatuto en el ámbito competencial y territorial de la Comunidad Valenciana. Anualmente informará a les Corts del resultado del ejercicio de sus funciones. Después yo iré explicando esto por partes. Ya hemos dicho que se ha aprobado recientemente una nueva ley, ahí la tenéis, es la Ley 2/2001 de 26 de marzo, y lo que queda pendiente es la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Síndic de Greuges, cuya elaboración corresponde al propio síndic
y para cuya aprobación la nueva norma establece un plazo de 6 meses. Es decir, que en un plazo máximo de 6 meses tendremos que tener aprobado también el reglamento que regule la organización y el funcionamiento de la institución y desarrolle la ley. Hasta que eso se produzca, hasta que esta ley se aprueba, lo que la norma dice es que seguirá vigente el reglamento que tenemos en estos momentos, que es el texto que aprobó la resolución de la Comisión de las Cortes de 1993. Bien, de todo lo dicho hasta ahora, podemos ya decir del Síndic de Greuges que es una institución pública que está integrada en el conjunto de instituciones que forman parte de la Generalitat, que es una institución estatutaria, porque hemos dicho que está recogida en el estatuto. Esto aquí me detengo nuevamente porque esto es muy importante. Cuando tuvo lugar la última crisis económica, que empezó en torno a 2007 y yo creo que fue hasta 2011, aquellos defensores autonómicos, porque esta figura existe en otras comunidades autónomas, aunque en cada comunidad autónoma recibe un nombre diferente, existen otras comunidades autónomas. Cuando en esa crisis, con ocasión de esa coyuntura, desaparecieron algunos defensores autonómicos que no estaban recogidos en el estatuto. Para modificar el estatuto hace falta una mayoría más cualificada, es más difícil y por eso siempre hago hincapié en que es importante que sea una de las instituciones estatutarias. Es una institución parlamentaria, hemos visto que es un alto comisionado de las Cortes y después explicaremos también que lo nombran las Cortes y que se rige por su propia ley de la que ya hemos hablado, ¿de acuerdo? Bien, del nombramiento del síndic, ¿cómo se nombra el síndic? Bueno, el síndic en estos momentos es don Ángel Luna, el adjunto antes hizo referencia, Concha hizo referencia. ¿Cómo se nombra el síndic? Bueno, pues al síndic de Greuges se le nombra por una resolución del Pleno de las Cortes. Y aquí encontramos las primeras modificaciones o las primeras novedades de esta ley. De entrada, se exige una mayoría más pequeña que la que se venía exigiendo hasta ahora del Pleno para nombrar al síndic. Antes se exigía una mayoría de 2/3, ahora se exige una mayoría de 3/5 partes del Pleno, que son 60 diputados de la composición actual, aunque antes ha señalado el director general que se ha logrado hacerlo por un 90%. Es una mayoría, voy a explicar después el proceso, pero esto me gusta resaltarlo también. No es una mayoría normal, es una mayoría cualificada. Y el hecho de, aunque sea más pequeña que antes, sigue siendo una mayoría cualificada y el hecho de que sea una mayoría cualificada es garantía también de la independencia de esta institución. Voy a hablar brevemente del proceso de nombramiento que tenéis ahí dibujado. Una vez la presidenta de las Cortes declara abierto el proceso para nombrar al síndic de Greuges, son los grupos parlamentarios los que tienen que hacer las propuestas de las candidaturas. La ley dice que la candidatura tiene que ir firmada por un mínimo de 2 grupos parlamentarios. Otra novedad de la ley es que los candidatos o candidatas tienen que comparecer ante la comisión encargada de las relaciones con el síndic para que se evalúe su idoneidad. Lo que se examina fundamentalmente es la concurrencia a alguna causa de incompatibilidad, aparte de su trayectoria. Terminada esa comparecencia, se eleva un dictamen a la mesa con las conclusiones y es la mesa quien propone un candidato. Entonces, se convoca un pleno para que se vote la elección del síndic. Ya he indicado que la mayoría que se exige ahora es de 3/5. El mandato por el que se nombra al síndic es de 7 años y esta es otra novedad porque hasta ahora venía siendo de 5, sin posibilidad de reelección ahora, antes sí que se podía renovar. Y una vez es nombrado, el síndic es inamovible de su cargo y solo puede cesar por las causas que están expresamente reguladas en la ley, que las recoge en el artículo 8, aunque esta ley también establece la posibilidad de suspenderlo temporalmente. Bien, ya sabemos cómo se nombra el síndic. Hay que destacar también que el síndic cuenta con un adjunto y una adjunta y incluye así la ley criterios de paridad, adjuntos que le asistirán, que llegado el caso le sustituirán si fuera necesario y que además de la delegación de materias sobre las distintas áreas sobre las que trabajamos en el síndic que puede hacer para que lleven la dirección de los asuntos sobre esas materias, la nueva ley prevé que haya un adjunto encargado específicamente de la protección de los derechos de las personas con diversidad funcional y otro encargado de la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Como podéis ver ahí, el síndic, con los adjuntos y con el secretario general, constituyen la Junta de Coordinación, que es el órgano de gobierno de la institución, en el que el secretario general tiene voz, pero no tiene voto. Y bueno, ya tenemos al síndic nombrado, tenemos el órgano de gobierno de la institución constituido y vamos, entonces ya podemos empezar a hablar de qué trabajo se hace en el síndic de Greuges. Lo primero de todo es saber quién es el sujeto pasivo de las investigaciones del síndic, es decir, ¿a quién puede investigar el síndic? Pues el síndic puede investigar a la administración pública, puede supervisar la actuación de la administración pública y solo podemos intervenir si la queja que nos ha formulado el ciudadano es sobre la actuación de una administración pública. ¿De acuerdo? No podemos intervenir en asuntos jurídicos privados ni en asuntos con comercios. Como decía el vídeo, es necesaria que haya una actuación o una inactividad que también vulnere derechos de la administración pública. El artículo 17 de la ley lo que hace es sistematizar el elenco de organismos, de administraciones, de entidades que podamos supervisar. Yo hablo de administración pública, pero me refiero, por supuesto, o el alcance llega hasta toda la administración de la Generalitat, por supuesto, también todo el sector instrumental público de la Generalitat, es decir, aquellos entes u organismos de los que la Generalitat se sirve, se ayuda para cumplir sus funciones. Toda la administración local, universidades públicas y también, por ejemplo, la administración de justicia, que en principio está reservada al defensor del pueblo, luego lo explicaré. Las competencias que sí que están transferidas a las comunidades autónomas, como son los medios personales y materiales, ahí podíamos entrar y podríamos supervisarlo. Bien, ya sabemos qué hace el síndic, ya sabemos a quién supervisa. Vamos a hablar brevemente de las notas características, de los principios que rigen la actividad de esta institución. El primero que pongo ahí, autoritas y no potestas, lo que quiere decir es que el síndic se mueve en el campo de la autoritas y no de la potestas, porque las resoluciones que emite el síndic no son obligatorias para la administración. Se dice que el síndic es una magistratura de persuasión. Lo que pretende es, en un ejercicio de autoridad moral, tratar de convencer a la administración. De hecho, cuando después hablemos de las resoluciones, veréis que lo que desde el síndic emitimos es una resolución que, si creemos que existe una vulneración de derechos, lo que se hace a la administración son recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales o sugerencias. No son obligatorios para la administración. Bien, independencia funcional. El síndic, una vez es nombrado, tiene plena autonomía orgánica, plena autonomía funcional, total independencia funcional para garantizar su imparcialidad, para garantizar su objetividad, su independencia, y no recibe instrucciones de nadie, de ninguna otra autoridad, ni siquiera del Parlamento que lo nombra. El acceso a la institución es universal y gratuito. Cualquier persona puede poner una queja en el síndic. Hay una única limitación de la que luego hablaremos. Pero en principio la ley antigua decía cualquier persona física o jurídica sin distinción de clase alguna puede poner una queja en el síndic, también los menores de edad, lo digo porque muchas veces me lo preguntan. El acceso es gratuito, toda la investigación es gratuita. No hace falta abogado ni procurador para poner una queja en el síndic, además somos antiformalistas, lo dijo la adjunta, la antigua ley hablaba de un procedimiento sumario e informal. Esta ley no dice expresamente que es sumario, aunque reduce los plazos de tramitación de las quejas, como luego lo veremos, con lo cual lo podemos seguir afirmando, y somos antiformalistas. Para dirigirse al síndic, yo siempre que he atendido mucho tiempo al ciudadano y siempre decía lo mismo, mire, baste con que usted busque un rato para sentarse y escribirme en una carta lo que le pasa, porque antes las quejas tenían que ser por escrito, antes, como muy bien ha apuntado el director general, la nueva ley introduce la posibilidad de que sean de forma verbal, que luego también lo vamos a explicar, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que saber que existe el deber de colaboración de los poderes públicos, es decir, todas las autoridades y todo el personal que trabaje en los órganos de la administración que estén siendo investigados por el síndic tienen la obligación de colaborar con el síndic. La nueva ley establece en el artículo 39 cuándo se considera que existe esa falta de colaboración. Y se considera que existe esa falta de colaboración cuando la administración no responde a las solicitudes de información que le hacemos, cuando una vez le hemos hecho una resolución no responde a nuestra resolución, a los requerimientos, o cuando no cumplen pese a haber aceptado
las recomendaciones que le hubiésemos hecho. Y bueno, ¿y qué puede hacer el síndic en estos casos? Es decir, existe el deber de colaboración con los poderes públicos, sabemos cuándo no colabora, pero ¿qué puede hacer el síndic si una administración no colabora con él? Bueno, pues el síndic puede personarse en las dependencias de la administración para examinar los expedientes de los que está solicitando información. El síndic puede instar la apertura de un expediente disciplinario al funcionario que no esté facilitando la información solicitada. El síndic puede, por supuesto, informar al SCORCH, puede hacerlo constar en las resoluciones y cuando ya se trate de un comportamiento sistemáticamente entorpecedor de la labor del síndic, puede dar lugar a un informe incluso especial que después se presentaría en las Cortes. Pero es que además el Código Penal recoge el delito de desobediencia. Lo recoge en el artículo 502. Lo leo también. En las mismas penas viene del apartado anterior de hablar de cuando dejasen de comparecer en una comisión de investigación de las Cortes que nos hubiesen sido requeridos en forma legal y dice, en las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del defensor del pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las comunidades autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de informes que estos solicitasen o dificultando su acceso a los expedientes o documentación necesaria para tal investigación. Es decir, quedémonos con que existe el deber de colaboración y con que existen suficientes herramientas, digamos, para hacerlo cumplir. Y ya por último, como característica general, tengo que decir que las decisiones del síndic no son susceptibles de recurso. Uno no las puede recurrir. ¿De acuerdo? Bien, pues llegamos ya a la parte de cómo se puede o cómo se inicia una investigación, cómo se puede iniciar un expediente de queja en el síndic. Hay dos maneras de iniciar una investigación en el síndic. Una manera es de oficio y otra manera es a instancia de parte, es decir, porque los ciudadanos o ciudadanas que creen que en algún momento la administración ha vulnerado sus derechos, conocen la institución y deciden dirigirse a ella y presentar una queja. Os voy a hablar brevemente de las quejas de oficio. Las quejas de oficio tiene que mediar una resolución del síndic que indique los derechos que pueden haberse vulnerado. Normalmente nosotros abrimos una queja de oficio en un tema que es de relevancia social y del que hemos tenido conocimiento generalmente por los medios de comunicación. ¿De acuerdo? He recogido algunos ejemplos ahí porque se viera de forma más clara. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia y de este último año, se abrió una queja de oficio en relación con la brecha digital. La educación online, se suspendieron las clases presenciales, lo sabemos todos, y el síndic consideró oportuno abrir una queja, como digo, para ver qué alumnos podían estar siendo desfavorecidos por la educación online que se vio necesario implantar. Es una queja que está cerrada, se resolvió en julio del 2020 y está aceptada por la Administración. Luego, si tenemos tiempo, si queréis, si tenemos tiempo, volvemos y es un hipervínculo, pinchamos y vemos la resolución con detenimiento, si queréis. Otro ejemplo es también abierta durante la pandemia, sobre la atención sanitaria que se prestó en los centros de salud de atención primaria. Conocidos es por todos que se suspendieron las consultas presenciales y hubo bastante lío pues, con el tema de las atenciones telefónicas. Es una queja que también está cerrada, la resolvimos, la resolución es de diciembre del 2020 y también está aceptada por la Administración. Y la otra queja a la que hago referencia ahí es un poquito más antigua, se abrió, tuvimos conocimiento a través de una noticia que salió en el diario El País de que se estaban acumulando grandes cantidades de vertidos de plástico en el río Segura y se abrió con la finalidad de ver qué medidas podían adoptar las administraciones con competencias para evitar la contaminación del río. Está cerrada y también está cerrada con resolución aceptada. Luego, como digo, si te parece, Concha, si tenemos tiempo, volvemos sobre eso. Bien, la otra forma de iniciar una investigación en el síndic es cuando un ciudadano se dirige a nosotros.
Me gusta poner ejemplos concretos, pero es que son tantos. Piensen ustedes en cualquier problema que tengan con la administración, en cualquier relación. No sé, desde permanecer en una lista de espera para ser intervenido quirúrgicamente, a haber solicitado una subvención o una prestación a la consellería y que la respuesta se eternice, a haber pedido información sobre cualquier cuestión urbanística al ayuntamiento y que no nos conteste. Por ejemplo, ¿no? Cualquier problema que tenga el ciudadano con una administración, ya lo dijimos antes, y que crea que está vulnerando sus derechos. Puede presentar una queja en el síndic cualquier persona, ya lo he dicho antes. La nueva ley menciona expresamente que pueden hacerlo incluso los que hayan sido declarados incapaces o estén internos en un centro penitenciario. Recibimos un montón de quejas de presos que están internos en un centro penitenciario, que bueno, remitimos al defensor del pueblo y luego también explicaré por qué. Solo hay una limitación en la ley para poner una queja y no pueden poner queja las autoridades administrativas y el personal de la Generalitat en materias relacionadas con sus competencias en las que ejerzan funciones de carácter ejecutivo. Quiero decir, no puede venir a poner una queja a un alcalde por algo que él mismo ha ordenado mediante un decreto de alcaldía. Eso es el ejemplo, ¿de acuerdo? Y una cuestión importante, porque he dicho antes que éramos muy antiformalistas, pero sí que hay una cuestión importante en la ley y es que existe una limitación temporal para poner una queja y es 1 año desde que se conocen los hechos objeto de la queja o se determinan los efectos. ¿De acuerdo? ¿Cómo tiene un ciudadano que poner una queja en el síndic? Pues bueno, existen diferentes maneras. A través de la página web, ahí la tienen ustedes. Esto es una captura que hemos hecho para que pon una queja. Uno pincha ahí en la página web es www.elsindic.com, uno pincha en pon una queja y le ofrece la opción de hacerlo con certificado digital o sin certificado digital, pero inmediatamente te despliega un formulario que lo único que tienes que hacer es complementar con tus datos personales y luego aparece un espacio en blanco, un cuadrado, donde brevemente tienes que explicar qué es lo que te ha pasado con la administración. Bien. También por correo electrónico, en esa dirección de correo electrónico, por supuesto por correo postal dirigido a la sede de la institución que está en la ciudad de Alicante, no lo he dicho hasta ahora. Presencialmente en la sede. Lo que ocurre es que, como todo, la nueva normalidad por la pandemia no estamos atendiendo presencialmente a la ciudadanía si no es con cita previa. Por WhatsApp y esto pues, nos vimos obligados. Bueno, llega la pandemia, de repente nos vamos todos confinados a casa, empezamos a teletrabajar y se convierte en una obsesión que el síndic, que ya no puede dirigirse, que la ciudadanía, que ya no puede dirigirse presencialmente a la sede, tenga a su disposición todos los canales posibles para contactar con la institución y entonces habilitamos la posibilidad de contactar con nosotros a través de WhatsApp o formular quejas a través de WhatsApp. Y este es el teléfono gratuito, el 921-0970, es una línea de teléfono gratuito que tenemos a disposición de la ciudadanía. Me sirve esto para hablar, aunque sea brevemente, de la Oficina de Atención Ciudadana de la institución, que no he hecho constar en las diapositivas, pero que es importantísimo el trabajo que realizan, importantísimo. Son la primera línea de fuego, son los compañeros y compañeras que están en contacto directo con la ciudadanía, atendiendo sus consultas, resolviendo sus dudas, explicando ellos sí cada día nuestro trabajo, cada día y en cada llamada nuestro trabajo, nuestras competencias, cuándo se puede poner una queja, cuándo no. La ciudadanía llama, cuenta sus problemas, si es objeto de queja, ellas ven que es objeto de queja, indicándoles qué es lo que tienen que hacer para poner la queja y si no, derivándolos a aquellos sitios, a aquellos organismos donde creemos donde entienden que pueden resolver el problema que han planteado. Bien, ¿pero todas las quejas que llegan al síndic se admiten? No, también hay unas causas de no admisión. No son muchas, pero tenemos que saber que el síndic no admite a trámite porque no puede intervenir, no puede investigar. En primer lugar, las cuestiones que exceden del ámbito de competencias del síndic, que ya he explicado cuál eran. A mí se me ocurre ahora sobre la marcha un ejemplo. En el ámbito de la discapacidad recibimos bastantes quejas
de discapacidad por demoras de la Consellería en la valoración de las personas con discapacidad, pero también recibimos algunas quejas en las que las personas lo que nos dicen es que no están de acuerdo con el grado de discapacidad que se les ha reconocido. Eso no es competencia del síndic. El síndic puede entrar, puede velar porque la Consellería valore y responda en tiempo y forma al ciudadano, pero no puede discutir el grado de discapacidad que le ha sido reconocido, primero porque excede nuestras competencias, segundo porque se utilizan criterios médicos, científicos que no barajamos, ¿no? No podemos admitir quejas anónimas. Las quejas que se presentan al síndic, el ciudadano que la presenta tiene que identificarse ante el síndic. Otra cosa diferente es que por razones de oportunidad la institución valore guardar el anonimato de la persona que ha presentado la queja. Se me ocurre, por ejemplo, en temas de empleo público, cuando alguien cree que el proceso de selección de empleo público no ha sido todo lo transparente que tiene que ser, pues siente miedo de verse perjudicado y muchas veces nos ocurre que solicita que guardemos un anonimato. Puede valorarse la oportunidad y en algunos casos se ha hecho, pero ante el síndic uno tiene que identificarse. No podemos entrar en cuestiones sobre las que ya haya una sentencia o que estén siendo juzgadas. Eso por respeto a la independencia judicial. No podemos supervisar las resoluciones de los jueces y tribunales y tampoco cuando está pendiente de resolución judicial definitiva. No podemos intervenir si ha transcurrido más de un año, lo dije antes, el único límite es el de un año. Tampoco podemos intervenir cuando no se aportan todos los documentos requeridos por el síndic. A veces las personas nos formulan su queja y no nos aportan información suficiente o documentación suficiente que guarda interés con el asunto para que nosotros nos pronunciemos sobre la admisión o la no admisión en primera instancia y entonces lo que hacemos es requerirle para que nos aporte más datos. Si no cumple el requerimiento, no podemos continuar la investigación. No podemos intervenir cuando la Administración no haya tenido la oportunidad de actuar en relación con esos hechos. Vamos a pensar en un ejemplo, por ejemplo, hay personas que escriben al síndic, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo del contenedor de recogido de residuos sólidos que le colocan a uno justo debajo de la ventana. Y uno vive en un primero y viene al síndic y dice, oiga, es que me han colocado el contenedor de recogida de residuos sólidos, eso, el olor es insoportable, pero no se lo ha dicho al ayuntamiento. No se ha dirigido al ayuntamiento. Tiene usted primero que darle a la administración la posibilidad, bueno, nos dicen, es que fíjese que me lo han puesto justo debajo y en la esquina es que hay un sitio, bueno, pero tiene usted que pedirle al ayuntamiento que lo haga. Si el ayuntamiento no le contesta o no soluciona su problema, entonces ya podría entrar el síndic. ¿De acuerdo? Bueno, cuando carezcan de fundamento o pretensión concreta, a veces recibimos quejas muy genéricas, que son más bien casi una manifestación de disconformidad con la política, yo que sé, educativa o con... Es necesario que se concrete la actuación administrativa que ha podido vulnerar los derechos de los ciudadanos. Y bueno, cuando se aprecie mala fe o uso abusivo o puedan perjudicarse. Es que las resoluciones del síndic no son recurribles. La no admisión tampoco es susceptible de recurso. Y vale, y aquí aparece brevemente el esquema del procedimiento de tramitación de las quejas. Antes de explicarlo, quiero decir algunas cosas, 3 cositas. Una, la tramitación, una vez es admitida la queja, la tramitación se impulsará desde la propia institución. 2, se garantiza la máxima discreción respecto de toda la información del ciudadano que manejamos, con respecto, por supuesto, a la normativa de protección de datos. Y una cosa que es muy importante que los ciudadanos que se dirigen a la institución lo sepan y que, de hecho, nosotros se lo trasladamos, o sea, le informamos de ello en el primer escrito que les dirigimos después de haber recibido la queja, que es el acuse de recibo. Y es que las actuaciones llevadas a cabo por el síndic no interrumpen los plazos de los que dispone el ciudadano para formular recursos administrativos o judiciales. Digo que esto es muy importante porque a veces un ciudadano que ha recibido una resolución de la administración que le es desfavorable y tiene un plazo para interponer un recurso, pero entre que lo pone y no lo pone, tiene conocimiento del síndic, se dirige al síndic y nosotros somos bastante rápidos y más que vamos a tener que ser con arreglo a los plazos que establece la nueva ley, pero es posible que en el íter de la tramitación de la queja se le pase el plazo para interponer el recurso en vía administrativa o vía judicial y entonces ya no
deviene firme y no puede cambiar ese acto, porque luego lo explicaré también, las resoluciones del síndic no anulan los actos administrativos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que uno sepa cuando se dirige al síndic que si tiene un plazo para interponer un recurso administrativo o acudir a la vía judicial, no lo puede perder de vista. ¿Vale? Bueno, el esquema del procedimiento, muy sencillito dicho, casi ya lo hemos dibujado, o lo he dibujado con lo que he ido diciendo. Recibimos un escrito de queja. ¡Ay! No he dicho lo de las quejas verbales. No he dicho recibimos un escrito de queja y ahora digo, recibimos un escrito de queja que no lo he dicho, ¿no? ¿O sí lo he dicho? Por teléfono. No lo he explicado, no lo he explicado. Es que la nueva ley, lo adelantó el director general, pero yo no lo he explicado. La nueva ley establece la posibilidad de formar la queja de forma verbal en la sede del síndic de Greuges. En realidad es una novedad de la ley que en la práctica ya se hacía, porque lo que dice la ley es que los ciudadanos o las ciudadanas se presentarán en la sede del síndic y con el auxilio del personal técnico de la Oficina de Atención Ciudadana, de la que sí que he hablado, que son los que transcribirán la queja, pues se la leen, si no hay que hacer modificaciones, pues no se hace nada, se firma y ya se registra, y si no se hacen las modificaciones que el ciudadano considere necesarias. Por eso digo que en realidad es una novedad de la ley que en la práctica ya veníamos haciendo. Bien, entonces se recibe el escrito de queja de una manera o de otra de todas las que hemos hablado, se estudia y existen dos posibilidades. Si se da una de las causas de no admisión de las que he hablado, no se admite a trámite y no se puede recurrir. Y si es posible iniciar una investigación, se admite a trámite y con la misma fecha en que se informa al ciudadano de que su queja es admitida a trámite, se realiza ya una petición de informe a la administración que tiene competencias en la queja que nos ha formulado el ciudadano. Pues en el ejemplo del ciudadano que formulaba una queja porque no le habían contestado a una solicitud de información urbanística, nos dirigiremos al ayuntamiento. En el ejemplo del ciudadano que está en la lista de espera para ser intervenido quirúrgicamente, nos dirigiremos a la Consejería de Sanidad. Bien, aquí la nueva ley introduce dos novedades de plazos de forma muy clara. La Administración tiene un plazo de 1 mes para contestar a nuestra petición de informe, que solo excepcionalmente y cuando concurran causas justificadas para ello, podrá prorrogarse durante 1 mes más. Y luego, bueno, recibimos el informe, se traslada al ciudadano. ¿Para qué se traslada el informe al ciudadano? Se traslada al ciudadano para que conozca lo informado por la Administración de forma oficial y pueda hacer alegaciones que serán también tenidas en cuenta luego para resolver el expediente. Y una vez tenemos las alegaciones del ciudadano, o no, porque a veces no hace, pues estamos llegando al final de la vida del expediente. El expediente puede finalizar de varias maneras. Lo normal es que sea por resolución, pero es verdad que por el camino puede haberse solucionado la queja, entonces se cerrará por solución. Es verdad que el síndic, instruido el expediente, puede entender que la actuación administrativa es correcta y puede hacer un cierre por actuación administrativa correcta. Si ha entendido que hay una vulneración de derechos, hará una resolución, emitiremos una resolución y para esto la ley, que es otra de las novedades, establece también una novedad de plazo, un plazo de 3 meses que de nuevo, de forma excepcional y por causas justificadas, podrá ampliarse en otros 3 meses. Fíjense entonces que el tiempo de haciendo un expediente de queja pues, es muy cortito. Nos dirigimos a una administración, pero podemos dirigirnos a varias, porque en algunas quejas hay varias administraciones también implicadas. Los informes se tienen. Aquí he hablado, ahora que he mencionado antes de oficio de los vertidos sobre el río Segura, aparte de la Consellería y de la Diputación, tenía como 7, 8 o 9 ayuntamientos implicados, bueno, todos los que... O la que se ha cerrado hace poco de la Renta Valenciana de Inclusión, Bueno, afectaba a 3 consellerías y a casi 40, 30 y tantos municipios. y bueno, llegamos a las resoluciones del síndic, que decía yo al principio que era tan importante explicar los efectos de las mismas. A ver si lo hago bien. Vamos a ver, la resolución pone fin a la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ser una resolución motivada, una resolución en la que el síndic, si ha apreciado una vulneración de derechos, lo hará constar y, si efectivamente la ha apreciado, dirigirá a la Administración
alguna de estas consideraciones que se ven ahí, o recomendaciones, o sugerencias, o recordatorios de deberes legales. Vamos a ver, las resoluciones, lo he mencionado también antes, no pueden anular una disposición normativa, pero sí pueden sugerir su modificación si el síndic, durante la investigación de la queja, ha llegado a la conclusión de que su aplicación genera una injusticia. No puede anular un acto administrativo, pero sí puede solicitar su revisión. Esto es importante que lo señalemos. Las resoluciones no son susceptibles de recurso, ya lo dije antes, no son vinculantes para la Administración, y cuando digo que no son vinculantes quiero decir que no son obligatorias, que la Administración no tiene por qué cumplir o llevar a cabo aquello que yo le estoy diciendo. Pero sí que existe cierto grado de vinculación, porque lo que la Administración sí está obligada a hacer es responder al síndic en el plazo de un mes, y esta respuesta es posicionarse frente a la recomendación. Tiene que posicionarse, tiene que decir si la acepta, y lo que es más importante, si no la acepta, tiene que decir por qué. Es decir, se puede discrepar jurídicamente del síndic, pero se tiene que explicar, se tiene que motivar. ¿De acuerdo? Las resoluciones se publican en la página web del síndic, todas las resoluciones se publican en la página web del síndic y se notifican tanto al interesado como a la Administración que ha estado siendo investigada. Bien, ¿qué puede hacer el síndic ante el incumplimiento de una resolución? Bueno, el síndic puede, en primer lugar, pedir explicaciones, por supuesto, a la Administración, y puede requerir nuevamente a los órganos de la Administración para que hagan efectivas las recomendaciones o las sugerencias realizadas. Pero lo más importante, y esto es una novedad también de la nueva ley, lo más importante es que la ley faculta al síndic hacer público el incumplimiento del que antes lo tiene que hacer, y la ley dice que preferiblemente lo haga de forma telemática. Es decir, se publicarán, entiendo que publicaremos en la página web todas aquellas resoluciones que se incumplen. Bueno, después si queréis, me hacéis todas las preguntas. Respecto a las publicaciones del síndic, la nueva ley recoge 3 tipos de informes distintos. El informe anual es el informe que anualmente presenta el síndic a las Cortes, en el que hace un balance del año, da cuenta del trabajo realizado durante el año, del número de quejas que hemos recibido, del número de quejas de oficio, se hace una valoración del nivel de colaboración de las administraciones, se mencionan los informes especiales, la liquidación del presupuesto y, una novedad de la nueva ley, se expone ante el Pleno. Antes se hacía ante la Comisión de Peticiones. Los informes especiales, este es el anual, el genérico. Los informes especiales se refieren a un ámbito determinado y se exponen en la Comisión Parlamentaria de Relaciones con el Síndic, y luego prevé un tercer informe, son los informes extraordinarios, para casos de situaciones de urgencia o graves hechos referidos a la protección y a la defensa de los derechos de determinados colectivos en situación de riesgo o exclusión o especial vulnerabilidad, a los que la ley dice que el síndic debe prestar especial atención. Esto es otra novedad de la nueva ley. Y bueno, se expone ante la Comisión Parlamentaria también de Relaciones con el Síndic. Bien, mencioné antes que esta institución existía en otras comunidades autónomas, aunque con otros nombres, aparte, lógicamente, del Defensor del Pueblo. Bien, pues las relaciones entre estas instituciones están presididas por los principios de colaboración y coordinación. La nueva ley dice además que el síndic impulsará la suscripción de convenios de colaboración con el Defensor del Pueblo. Existen unas materias que están reservadas de forma exclusiva al conocimiento del Defensor del Pueblo. Es la administración de justicia, salvo en lo que dije antes, medios personales y materiales, que podíamos entrar, la administración militar y la administración general del Estado. Cuando nosotros recibimos quejas que hacen referencia a esto que acabo de mencionar, a estas administraciones, lo que hacemos es remitirlas al Defensor del Pueblo, que es el que tiene competencias para tramitarla, e informar al ciudadano de que por razón de la competencia su queja se manda a Madrid y que a partir de ese momento tiene que ponerse, será el Defensor del Pueblo el que le informe de la tramitación del expediente. Lo mismo si recibimos una queja competencia de otra institución. A veces
fíjense por el nombre, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana nosotros, Síndic de Greuges de Cataluña, el defensor del pueblo de Cataluña, pues a veces los ciudadanos por error nos dirigen a nosotros una queja a lo mejor contra el Ayuntamiento de Barcelona, una multa de tráfico, en fin, lo que sea. En ese caso nosotros remitimos la queja al Síndic de Greuges de Cataluña e informamos al ciudadano de ello. Siempre, como digo, presididas las relaciones por los principios de colaboración y coordinación. Y bien, y ya para terminar, no sé cómo ha ido de... ¿Cuánto llevamos? Bien. Ya para terminar, me gusta dar algunos datos que les sirvan a ustedes para hacerse una idea del trabajo en números, no muchos datos porque es verdad que son feos, pero que les sirvan para hacerse una idea del trabajo que allí se realiza. Estos datos que he recogido aquí son datos del informe anual del 2019, porque el 20 todavía no lo hemos hecho público. Y como ahí pueden ver, pues en el 2019 atendimos en la institución un total de 11.923 consultas. Y ahí tienen desglosados la forma en que nos llegaron, ¿de acuerdo? La mayoría a través de la web o de la sede electrónica, a las que si además sumamos las 1.400 que aparecen por email, pues claramente es una mayoría. Son muchas atenciones telefónicas. La atención telefónica es muy... A ver, ¿cómo lo digo? Es muy delicada, se intenta ofrecer una atención muy personalizada y lleva mucho tiempo. Bien, el total de quejas tramitadas en el 2019 fueron 4.528. De nuevo, si sumamos las quejas que recibimos por web y sede electrónica y las que recibimos por email, pues es el canal más utilizado por la ciudadanía. Y luego ya, por gusto de que sepan ustedes de esas 4.500 quejas a las que he hecho referencia, la mayoría sobre qué eran. ¿De qué recibimos más quejas durante el 2019? Pues recibimos más quejas sobre la atención a la dependencia. Es sobre lo que más quejas venimos recibiendo últimamente. Ahí pueden ver, les siguen los servicios sociales, donde se incluyen quejas como solicitud de ayudas, la Renta Valenciana de Inclusión, a la que hacía referencia antes la adjunta. En régimen jurídico, que igual les llama la atención porque llama un poco la atención, se incluyen, están ahí, nosotros ahí metemos todas las quejas que nos formulan los concejales y concejalas por el derecho a la información y participación pública. Concejales que, por ejemplo, solicitan información y no se les facilita, ¿de acuerdo? Empleo público, agricultura, en fin, ahí pueden ir viendo los datos. No voy a hacer más que dejarlo un ratito para que lo puedan ojear. Y por último, y ya para acabar, si quieren conocer más del síndic, he recogido ahí la página web y quiero también hacerles saber que tenemos redes sociales, tenemos cuenta en Twitter, tenemos cuenta en Facebook y que además es posible, o era posible, ahora cuando la situación sanitaria nos lo permita, pues seguro que el órgano de gobierno de la casa está encantado de volver a hacerlo, visitar la sede donde hacemos algo parecido a lo que se ha hecho aquí, explicar lo mejor que podemos el trabajo que allí realizamos, pero además el ciudadano tiene la posibilidad de estar allí in situ y siempre es bonito. Por mi parte, nada más, estoy a su disposición. Estamos a su disposición por los canales que se han explicado y bueno, esperemos que de aquí también hayamos podido acercarnos más a toda la ciudadanía y sobre todo hacer llegar más nuestra labor y en definitiva esa querencia por un servicio público de calidad y al servicio siempre de la ciudadanía, con la colaboración de todas las instituciones. Muchas gracias.